Pasamos al desahogo de la reserva del artículo 28A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. De lectura a la propuesta de modificación del 28A del senador Domínguez Servién e inmediatamente consulte a la Asamblea si se admite a discusión y si se admite a discusión si es de aceptarse la propuesta. La propuesta del senador Domínguez es derogar el artículo 28A. Pregunto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se admite a discusión, señor presidente. Pregunto a la Asamblea en votación económica si es de admitirse la propuesta. Quienes estén por que se apruebe la propuesta, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se acepta la propuesta, señor presidente. Al no haber más reservas al artículo 28A, se reserva para su votación en conjunto con los demás artículos de la ley del IVA. Tiene el uso de la palabra el senador Zoé Robledo para presentar su reserva del artículo 29. Presidente, senadoras, senadores, vengo a exponer la reserva que presentamos la senadora Luz María Beristain, que tiene que ver con solicitar que no se derogue la fracción séptima del artículo 29 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Esa es la razón por la que estamos hoy aquí, porque creemos que hay causas que vale la pena seguir defendiendo en un proceso legislativo que nunca se debe de tener. Por nuestro compromiso está con los electores, con nuestro Estado, y justamente este es un tema que aquí en el Senado discutimos con la gente que vive de la industria sin chimeneas, del turismo, en particular de los congresos y de las convenciones. Actualmente el artículo 29, en esta fracción séptima de la ley del IVA, contempla como un servicio de exportación gravado al 0%, a tasa del 0%, todos los servicios de hotelería cuando se trata de congresos y de convenciones de turistas extranjeros que se llevan a cabo en nuestro país. Al proponerse en esta iniciativa lo que se propone es tasar al 16% este tipo de servicios, pues es indudable que vamos a provocar la pérdida de competitividad en este ramo de negocios tan importante para muchos estados que, pongámoslo así, están en vías de desarrollo. Estados obviamente como Chiapas, como Oaxaca, como Michoacán, estados como Guerrero, como Quintana Roo, con enormes potenciales turísticos y que son muy atractivos para el mercado internacional, no solamente para el mercado nacional. Y con esta medida pues podremos quizá ahuyentar a todo este sector que derrama divisas y que genera muchísimos empleos en todos estos estados de nuestra nación. Hay evidencia, hay suficientes trabajos académicos, estudios, investigaciones que plantean de qué manera el turismo puede ser la mejor palanca para el desarrollo económico cuando una economía está deprimida, cuando está en recesión, cuando tiene grados de pobreza muy altas. Porque incorpora a los jóvenes, incorpora a las mujeres. Muchas veces el turismo, como lo vemos aquí en el Distrito Federal, incorpora al flujo migratorio a este tipo de actividades. Y yo quisiera contarles una historia que muchos senadores que están aquí seguramente conocen muy bien. En 1993, los chiapanecos, bueno, todo el país estaba listo para entrar al primer mundo. En 93 ya estábamos preparados para competir con el TLC, con todo el globo terráqueo y planteábamos una ruta de liderazgo. Esa ruta, esa idea que tenían muchos mexicanos en 1993, a los chiapanecos nos entusiasmó y construimos un centro de convenciones llamado Poliforum Mesoamericano. Muchos seguramente lo conocen, muchos de ustedes estuvieron en la toma de posesión del gobernador Manuel Velasco. Ese lugar es el Poliforum Mesoamericano.
Contrataron los chiapanecos de entonces al arquitecto Abraham Zabludovsky para que lo llevara, porque creíamos que el turismo de convenciones nos podía sacar de pobres. No puedo, ni creo que valga la pena repetir que el 1 de enero se nos acabaron los sueños, y en el turismo en Chiapas se vino en picada, porque principalmente era turismo extranjero. En Chiapas era muy común ver en las calles de San Cristóbal a norteamericanos, canadienses, pensionados, retirados, que para los que le entienden un poquito el tema del turismo saben que son uno de los sectores más apreciados por la cantidad de recursos que dejan y la derrama que generan. Escuchábamos los flashazos de los japoneses, ese turismo tan delicado que llegaba a la Selva Lacandona, a Palenque, y ahí dejaba dinero a mis paisanos. Bueno, en 94 todo eso se acabó. Casi 20 años y vino una ruta de recomposición, y le reconozco a los gobiernos de entonces que implementaron medidas como esta, que viene desde el 2004 apenas, o sea, hace 10 años, para reactivar a esta industria sin chimeneas. Hoy yo les puedo decir con orgullo que Chiapas se fue reincorporando al tema turístico y se fue reincorporando como un destino seguro para recibir a los turistas de todo el mundo. Simplemente les doy un dato nada más. En 2011 llegaron a Chiapas 3.600.000 turistas. El 10% eran extranjeros. Tenemos que incrementar esa cantidad. Bueno, pero justamente este gravamen pues no lo puede llegar a impedir. Tuxtla en el sector de turismo de convenciones puede ser una potencia por su cercanía con otros centros turísticos como San Cristóbal. En términos de conectividad, ya tenemos un aeropuerto internacional en Tuxtla, tenemos un aeropuerto internacional en Palenque. Próximamente el presidente va a ir a inaugurar, el aeropuerto de Palenque, el aeropuerto de Tapachula. Hay en el puerto Chiapas una afluencia importante de cruceros. Esta medida creo que es muy claro que puede detener ese flujo y esa buena ruta que habíamos ido recuperando con tanto esfuerzo los chiapanecos. Creo que aquí no me daría el tiempo suficiente para hablarles de las maravillas de mi estado, hablarles de la ruta del café, de la ruta colonial, de la ciudad de Tecpatán, de la ruta del sol y playa que une a toda esta costa maravillosa del Pacífico, desde Tonalá, Puerto Arista, Chocohuital hasta Playa Linda en Tapachula, de la ruta arqueológica de Palenque, que seguramente muchos han estado por ahí, y que son consideradas unos de los mejores espacios de pre y post-tour para las convenciones. No es calificado por mí, obviamente yo nunca les voy a hablar mal de mi tierra, lo hablaría con el corazón, está en cualquier reporte de turoperadores, y siempre los turoperadores, además de las maravillas, hablan de esta facilidad fiscal de la tasa al 0%. Por eso es que senadores, senadoras, ojalá pueda encontrar su solidaridad en este tema, porque entre los beneficios que íbamos a mantener era un mayor poder adquisitivo para el organizador de los eventos, una serie de elementos que quisiera dárselos por escrito para que los pudieran conocer y que nos puedan devolver todos ustedes hoy en esta sesión tan particular, nos devuelvan a los chiapanecos la posibilidad de pensar y de soñar en un destino diferente para este espacio, este rincón tan olvidado de México. Muchas gracias. Gracias, senador. Someta a votación económica la Asamblea si es de aceptar a discusión la propuesta del senador Zoé Robledo, que fue altamente explicada. Consulto a la Asamblea si es de admitirse a discusión la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admite a discusión, presidente. Solicito a la Secretaría de Lectura la propuesta de modificación del artículo 29 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado presentado por la senadora Beristain. Ok. Gracias, es la misma. Perdón, ya estamos cansados, y va para largo todavía esto. Solicito a la Secretaría de Lectura la propuesta de modificación del artículo 21 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado del senador Ávila e inmediatamente consulte a la Asamblea en votación económica si es de aceptarse a discusión y si es de aceptarse a discusión, si se acepta la propuesta.
Artículo 29, fracción séptima. La prestación de servicios de hotelería y conexos realizados por empresas hoteleras a turistas extranjeros que ingresen al país para participar exclusivamente en congresos, convenciones, exposiciones o ferias a celebrarse en México, siempre que dichos extranjeros les exhiban el documento migratorio que acredite dicha calidad en los términos de la Ley General de Población. Paguen los servicios de referencia mediante tarjeta de crédito expedida en el extranjero y la contratación de los servicios de hotelería y conexos se hubiera realizado por los organizadores del evento. Para los efectos del párrafo anterior, se entiende por servicios de hotelería y conexos los de alojamiento, transportación de ida y vuelta del hotel a la terminal de autobuses, puertos y aeropuertos, así como los servicios complementarios que se les proporcionen dentro de los hoteles. Los servicios de alimento y bebidas quedan comprendidos en los servicios de hotelería cuando se proporcionan en paquetes turísticos que los integren. Los contribuyentes a que se refiere esta fracción deberán registrarse ante el Servicio de Administración Tributaria y cumplir los requisitos de control que establezca el reglamento de esta ley, en el cual se podrá autorizar que el pago de los servicios se lleve a cabo desde el extranjero por otros medios. En dicho reglamento también se podrá autorizar el pago por otros medios cuando los servicios a que se refiere esta fracción se contraten con la intermediación de agencias de viajes. Consulto a la Asamblea si se admite a discusión la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se admite a discusión, presidente. Consulto a la Asamblea si es de aceptarse la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se acepta la propuesta, presidente. Gracias, señora secretaria. Al no haber más reservas al artículo 29, se reserva para su votación en conjunto con los demás artículos de la ley del IVA. Pasamos ahora a desahogar las reservas del artículo 30 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Solicito a la Secretaría de lectura la propuesta de modificación del artículo 30 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado presentada por el senador Francisco Domínguez e inmediatamente consulte a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. Artículo 30 se deroga. Consulto a la Asamblea si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se admite a discusión, presidente. Consulto a la Asamblea si es de aprobarse la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se aprueba la propuesta, presidente. Gracias, señora secretaria. Al no haber más reservas al artículo 30, se reserva para su votación en conjunto con los demás artículos de la ley del IVA. Pasamos ahora a las reservas del artículo 268 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Pido a la Secretaría que dé lectura a la propuesta de modificación del artículo 268 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, presentado por la senadora Silvia Garza Galván, e inmediatamente consulte a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. Artículo 268 se deroga. Consulto a la Asamblea si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se admite a discusión, presidente. Consulto a la Asamblea si es de aceptarse la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se aprueba la propuesta, presidente. Gracias, señora secretaria. Al no haber más oradores y más reservas en este artículo, se dejará para votarse de manera conjunta con el resto de los artículos de la ley del IVA. Pasamos ahora a las reservas del artículo 270 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Pido a la Secretaría que dé lectura a la propuesta presentada
por la senadora Silvia Garza Galván al artículo 270 de la ley en comento e inmediatamente consulte a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. Artículo 270 se deroga. Consulto a la Asamblea si es de admitirse a discusión. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se admite a discusión, presidente. Consulto a la Asamblea si es de aprobarse la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se aprueba la propuesta, presidente. Gracias, señora secretaria. Al no haber más propuestas, más oradores, se reserva para su votación en conjunto con los demás artículos de la ley del IVA. Pasamos ahora a las reservas del artículo segundo que se refiere a las disposiciones transitorias de la ley del impuesto al valor agregado. Solicito a la Secretaría de lectura la propuesta de modificación del artículo segundo que se refiere a las disposiciones transitorias de la ley del impuesto al valor agregado presentadas por el senador Daniel Ávila e inmediatamente consulte a la Asamblea en votación económica si se admiten a discusión. Artículo segundo. En relación con las modificaciones a que se refiere el artículo primero de este decreto, se estará a lo siguiente. Fracción primera, inciso D, se deroga. Se exceptúa del tratamiento establecido en los incisos A, B y C, anteriores a las actividades que se lleven a cabo entre contribuyentes que sean partes relacionadas de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Impuestos sobre la Renta, sean o no residentes en México. Consulto a la Asamblea si se admite a discusión la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se admite a discusión, presidente. Consulto a la Asamblea si es de aceptarse la propuesta. Quiero pedirles, señores senadores, que me permitan aclarar bien la votación levantando la mano. Si es de aprobarse la propuesta, quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se aprueba la propuesta, presidente. Gracias, señora secretaria. Se reserva para su votación en conjunto con los demás artículos de la ley del impuesto al valor agregado. Agotadas las reservas a la ley del impuesto al valor agregado, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro reglamento para informar del resultado de la votación de los artículos 2A, 2C, 5, 9, 15, 24, 25, 28, 28A, 29, 30, 268, 270 y el segundo que se refiere a las disposiciones transitorias de la ley del impuesto al valor agregado. Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para recoger la votación nominal de los proyectos de los descritos ya en el proyecto de decreto de las modificaciones a la ley del impuesto al valor agregado en los términos del dictamen.
¿Falta alguna senadora o senador por emitir su voto? Está abierto el tablero, senador. ¿Falta alguna senadora o senador por emitir su voto? Senador Cavazos, ¿sigue abierto el tablero o el sentido de su voto, senador? ¿Lo puede registrar, senador? ¿Ya lo registró? Señor presidente, conforme al tablero electrónico, se tienen 62 votos a favor y 12 votos en contra. En consecuencia, quedan aprobados los artículos 2A, 2C, 5, 9, 15, 24, 25, 28, 28A, 29, 30, 268 y 270, y el segundo, que se refiere a las disposiciones transitorias de la ley del impuesto al valor agregado. También se declaran aprobados los artículos 1C y 2 de la ley del impuesto al valor agregado, que se aprobaron el día de ayer. Procederemos a desahogar las diversas reservas relativas a las reformas a la ley del impuesto especial sobre producción y servicios. En consecuencia, pasamos al desahogo de las reservas del artículo 2. Pido a la Secretaría de lectura la propuesta de modificación del artículo 2 de la ley del impuesto especial sobre producción y servicios de la senadora Luisa Calderón, e inmediatamente consulte a la Asamblea si es en votación económica, si es de aceptarse su discusión, y si se acepta su discusión, si es de aceptarse la propuesta. Doy lectura a la propuesta de la senadora Calderón. Artículo segundo, fracción primera, inciso A, numeral 1. Con una graduación alcohólica de hasta 14 grados GL, 26.5%. Inciso 3. Con una graduación alcohólica de más de 20 grados GL, 53%. Inciso C. Tabacos labrados. Tratándose de los tabacos labrados no considerados en el párrafo anterior, con excepción de puros y otros tabacos labrados hechos enteramente a mano, se aplicará la cuota mencionado en dicho párrafo al resultado de dividir el peso total de los tabacos labrados enajenados o importados entre .75. Para tal efecto, se deberá incluir el peso de otras sustancias porque esté mezclado el tabaco. No se deberá considerar el filtro ni el papel o cualquier otra sustancia que no tenga tabaco con el que estén envueltos los referidos tabacos labrados. El inciso G se deroga. Pregunto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se acepta, sí se acepta discusión, señor presidente. Pregunto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén por que se apruebe, a favor de levantar la mano. Quienes estén por que se rechace, a favor de levantar la mano. No se acepta la propuesta, señor presidente. Solicito a la Secretaría de Lectura la propuesta de modificación del artículo 2 de la Ley de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios del senador Domínguez, e inmediatamente consulte a la Asamblea si es de aceptarse su discusión. Y si es de aceptarse su discusión, consulte a la Asamblea en forma económica, en votación económica, si se acepta. Doy lectura a la propuesta. Artículo 2, inciso G. Alimentos que se listan a continuación con una densidad calórica de 275 kilocalorías o mayor por cada 100 gramos, 5%. Numeral 1, botanas. 2, productos de confitería. 3, chocolate y demás productos derivados del cacao. 4, flanes y pudines. 5, dulces de frutas y hortalizas. 6, cremas de cacahuate y avellanas. 7, dulces de leche. 8, se deroga. 9,
helados, nieves y paletas de hielo, cuando los alimentos mencionados cumplan con las disposiciones relativas a las especificaciones generales de etiquetado para alimentos. Los contribuyentes podrán tomar en consideración las kilocalorías manifestadas en la etiqueta. Tratándose de alimentos que no tengan la etiqueta mencionada, se presumirá, salvo prueba en lo contrario, que tiene una densidad calórica igual o superior a 275 kilocalorías por cada 100 gramos. Pregunto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta presentada. Quienes estén porque se acepte, favor de levantar la mano. Quienes estén porque no se acepte a discusión, favor de levantar la mano. Sí se acepta discusión, señor presidente. Pregunto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano. No se aprueba la propuesta, señor presidente. Solicito a la Secretaría de Lectura la propuesta de modificación del artículo 2 de la Ley de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios del senador Ortiz Domínguez e inmediatamente consulte a la Asamblea en votación económica de la senadora, Maqui Ortiz Domínguez, e inmediatamente consulte a la Asamblea si se acepta discusión y si se acepta discusión, si es de aceptarse la propuesta. Texto propuesto para la modificación del dictamen en relación con la Ley del Impuesto Especial sobre la Producción y Servicios. Artículo 2. Al valor de los actos o actividades que a continuación se señalan, se aplicarán las tasas y cuotas siguientes. 1. En la enajenación o, en su caso, en la importación de los siguientes bienes. C. Tabacos labrados. Numeral 1. Cigarros. 160%. 2. Puros y otros tabacos labrados. 160%. 3. Puros y otros tabacos labrados hechos enteramente a mano. 30.4%. Adicionalmente, a las tasas establecidas en este inciso, se pagará una cuota de 0.35 por cigarro enajenado o importado. Para los efectos de esta ley, se considera que el peso de un cigarro equivale a 0.75 gramos de tabaco, incluyendo el peso de otras sustancias con que esté mezclado el tabaco. Tratándose de los tabacos labrados, no considerados en el párrafo anterior, se aplicará la cuota mencionada en dicho párrafo al resultado de dividir el peso total de los tabacos labrados enajenados o importados entre 0.75. Para tal efecto, se deberá incluir el peso de otras sustancias con que está mezclado el tabaco. No se deberá considerar el filtro, ni el papel o cualquier otra sustancia que no contenga tabaco, con el que estén envueltos los referidos tabacos labrados. Pregunto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta. Quienes estén porque se admita a discusión, favor de levantar la mano. Quienes no acepten que se admita a discusión, favor de levantar la mano. Se admite a discusión, señor presidente. Consulto a la Asamblea en votación económica si se aprueba la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano. No se acepta la propuesta, señor presidente. Tiene el uso de la tribuna el senador Luis Sánchez Jiménez para referirse también al artículo 2 de la Ley de Impuesto Especial sobre Productos de Producción y Servicios. Por favor, senador. Muchas gracias, señor presidente. Me parece que hoy es más fácil convencerles de esta propuesta. Me parece que es más fácil porque hoy nos ponemos más atención. Traigo a esta tribuna una propuesta para eliminar el numeral 4 del inciso H del artículo 2 de la Ley de Impuestos Especiales sobre Productos y Servicios. Y esto se refiere a gravar la turbocina. De acuerdo a información del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que muestra a los 55 aeropuertos más importantes del mundo,
nuestro aeropuerto está en la posición número 52 por la cantidad de pasajeros transportados. De 55 está en el 52. Está en el lugar 26 de un total de movimientos, pero regresa al sótano, al lugar 50, en el rubro de carga total de toneladas. Lo que quiere decir que en nuestro aeropuerto las cosas no están muy bien. Sin embargo, se pretende grabar la turbocina. ¿Qué efectos tendría esta aplicación? Según los representantes de los trabajadores de la industria, con quienes estoy en representación de ellos en esta tribuna, representando a los trabajadores, según ellos el IEPS en la turbocina tendrá un impacto de más de 1,000 millones de pesos anuales, algo que no es poco. Pero según la Secretaría de Hacienda, en la propuesta que nos hace, se va a recaudar 500 millones de pesos con la aplicación de este impuesto especial. Y lo peor, la aplicación de este impuesto se convertiría en una inequidad más a las que ya existen para las aerolíneas mexicanas frente a las aerolíneas extranjeras en materia de servicios aeroportuarios. Tal es el caso de los derechos por navegación aérea y los costos o los cobros por cuenta de terceros que ya tienen estas aerolíneas. Esto pone en riesgo la competitividad de las aerolíneas mexicanas, su expansión, pero desde luego pone en riesgo a los miles de empleados y empleos que genera este sector. Si bien esta lógica es aplicable a otros combustibles y medios de transporte, resulta inaplicable tratándose de la turbocina, que se rige por precios del mercado internacional. A nivel industrial, esto se reflejará en un incremento en los precios de los boletos, haciendo más difícil que más mexicanos puedan viajar en avión. Pero tiene más complicaciones. Desde el punto de vista legal, señoras y señores senadores, senadoras del PRI y del Verde Ecologista, desde el punto de vista legal, es posible que se interprete que este impuesto es violatorio de la reciprocidad, del principio de no discriminación y trato igual, así como de ciertas cláusulas previstas en los convenios sobre servicios aéreos que ha firmado México con otros estados, y que aerolíneas de otros países que operan en México puedan evitar su pago. No así las aerolíneas mexicanas, con lo cual se crearía una desventaja competitiva adicional a las que ya existen. Al respecto, y para ilustrarles, señoras y señores senadores, cabe señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha fijado su criterio respecto a la jerarquía de los tratados internacionales, como los convenios sobre transportación aérea, los cuales prevalecen sobre la ley federal de tributo. El convenio sobre transportes aéreos firmado entre el gobierno de los Estados Unidos mexicanos y el gobierno de los Estados Unidos de América nos dice en su artículo 7º que se establece que el combustible, aceites, lubricantes y provisiones puestos a bordo de las aeronaves de líneas de una parte en el territorio de la otra parte y usados en servicios internacionales, escuchen ustedes, estarán exentos a base de reciprocidad de impuestos o gravámenes nacionales. Creo que quienes elaboraron esta propuesta para gravar la turbocina nunca se dieron cuenta que estaba firmado un tratado internacional en este caso. Con ello,
cuando una aerolínea extranjera adquiera turbocina en México para operaciones internacionales, dicho combustible debe estar exento de cualquier impuesto o gravamen vigente en México sobre turbocina. Es obvio que estamos poniendo en riesgo esta industria en México. Senadores, pongan atención al orador, por favor. Muchas gracias, presidente. Es obvio que ponemos en riesgo a las aerolíneas mexicanas con este gravamen. Y yo les pregunto, 500 millones de pesos, ¿qué es lo que se estaría recaudando con esta propuesta? Que me parece verdaderamente irrisoria la cantidad. 500 millones de pesos valen la pena para poner en riesgo a los y las trabajadoras de las aerolíneas mexicanas, porque es obvio que repercutirá en ellos este gravamen. Por esto, y aprovechando que hoy puedo tener su atención de manera más fácil, es que les pido se rectifique esta posibilidad de incrementar mediante este impuesto a la turbocina y modifiquemos, nulificando el numeral 4, inciso H del artículo 2 de esta Ley de Impuestos Especiales sobre Producción y Servicios. Muchas gracias por su atención. La propuesta de modificación al artículo 2 por el senador Luis Sánchez fue ampliamente explicada. Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si es de aceptarse su discusión. Consulto a la Asamblea de Votación Económica si se admite a discusión la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se admite a discusión, presidente. Consulte a la Asamblea en votación económica si es de aceptarse la propuesta. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se aprueba la propuesta, presidente. Tiene el uso de la palabra la senadora Angélica de la Peña para referirse también al artículo 2 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Por favor, senadora. A nombre del senador Abinadar Salazar. Gracias, senadora. Gracias, presidente. Buenas noches, con su venia. El 15 de octubre de este año, el senador Armando Ríos Peter presentó la iniciativa para establecer un gravamen especial a la comida chatarra, la comida que se conoce coloquialmente como comida chatarra. En el marco de la discusión que estamos emprendiendo hoy de reforma fiscal, la iniciativa propone un impuesto especial del 8% a la comida con bajo valor nutricional y alto contenido calórico. Con estos antecedentes, consideramos insuficiente la propuesta de la minuta de la Cámara de Diputados en la que se pretende gravar solo el 5%, debido a que el recurso que se recaudaría por dicho impuesto sería alrededor de 3.500 millones de pesos. No es suficiente, se quedaría solamente al 5% para cubrir ni siquiera el 6% de todos los gastos públicos que se tienen que erogar para atender la salud derivada de las consecuencias de este tipo de comida que crea un grave problema de obesidad en niñas, niños y en personas adultas. Y en ese aspecto es importante señalar que México efectivamente es uno de los países que tiene más grave el problema de obesidad que otros países, y las características epidémicas mencionan que alrededor del 30% de niñas y niños y alrededor del 70% de personas adultas presentan un sobrepeso o lo que conocemos como obesidad, y estas cifras, sin lugar a dudas, señoras y señores, experimenta una velocidad que es lo que observamos en los datos,
que hay una velocidad que está permanentemente aumentando el tipo de enfermedades por el consumo de este tipo de comidas. En el análisis sobre el patrón de gastos de los hogares mexicanos, es verdad que existe una marcada tendencia a consumir alimentos de bajo valor nutrimental en comparación con otros gastos efectuados, lo que en buena medida explica también los altos índices de sobrepeso y, por supuesto, de obesidad. De manera muy clara, se aprecia que el gasto que se realiza en estos productos es notariamente superior al que se realiza, por ejemplo, en otro tipo de alimentos como frutas, verduras, etcétera, y por lo tanto tenemos que trabajar también, además de que proponemos que se acepte por esta plenaria que cambie el proyecto original de 5% a 8%, no es, hay que decirlo con toda claridad, no es más que un paso que permita tratar el problema con mucho mejor condiciones que recaudatorias para que podamos atender la salud. Sin embargo, es verdad que también tenemos que trabajar en promover culturas distintas en la forma como las niñas y los niños se alimentan en nuestro país, de tal forma que aumentar el impuesto a este tipo de comida chatarra va a coadyuvar en este propósito, porque finalmente queremos decir que este gasto que eroga el Estado significa un incremento del 7% del presupuesto que está determinado para salud. Y por lo tanto, es necesario que tomemos consideración de que en esta revisión tengamos las mejores condiciones para que pueda atenderse este grave problema desde el sector salud. Los argumentos expuestos justifican la necesidad de una intervención gubernamental que no podemos eludir desde el Congreso de la Unión y por lo tanto es totalmente plausible esta reforma para que la Cámara de Origen, la Cámara de Diputados, pueda corregir, si ustedes no tienen inconveniente, en que apoyemos esta propuesta para elevar 3 puntos más del impuesto que está determinado en la minuta que estamos revisando.